Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar la introducción a la física. Bueno, como recomendación podemos ir pausando el video para hacer las respectivas anotaciones dentro de nuestro cuaderno de apuntes. Bueno, empezamos con la definición de qué es física. Entonces, miren, la palabra física proviene de dos vocablos griegos. Physis, que significa naturaleza, eica, que significa ciencia. Entonces sería el estudio de la naturaleza, pero dentro o aplicándole ciencia. Bueno, entonces miren, una definición tenemos que la física es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que rigen las transformaciones que afectan a su estado y a su movimiento, sin alterar su naturaleza. Bueno, también tenemos otra definición que nos dice que es la ciencia encargada de analizar las transformaciones o fenómenos físicos. Bueno, dentro de todo lo que es la física es lo que nos rodea realmente, porque si nosotros hablamos de movimiento, sabemos que la Tierra está en un continuo movimiento, lo que es rotación y traslación. Entonces, todos los cuerpos en sí van a estar o tienen movimiento de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, entonces hay muchos ejemplos aplicativos de todo lo que tiene que ver con física. Bueno, entonces miren, dentro de la física existen múltiples situaciones que pertenecen a ejemplos dentro de los movimientos de los cuerpos. Por ende, tenemos. Entonces, miren, miremos esta imagen, la cual podemos registrar en nuestro cuadernito, donde tenemos, miren, la física dentro de la astronomía. O sea, movimiento de los planetas, movimiento de los cuerpos y todas esas situaciones que tienen que ver con el espacio. Entonces ahí tenemos la astronomía. La biología, por ejemplo. El movimiento de átomos, movimientos de cuerpos. Todo lo que tiene que ver con la matemática. Calcular la altura, algunas medidas. Todo lo que tiene que ver con tecnología, las comunicaciones, el sistemas de ondas. Toda esta parte. Geología, todo lo que son excavaciones, lo que es la química, compuestos químicos, bueno, en fin, lo que es deportes, los saltos, el lanzamiento de una partícula, todo lo que tiene que ver esta parte dentro de la geografía, ¿sí? Límites, eh, todo lo que tiene que ver con espacios, bueno, en fin. Entonces, como nos damos cuenta, la física es muy amplia y pues son unos pequeños ejemplos de dónde los podemos mirar. Bueno, continuamos. Miren, dentro de la historia de la física, nosotros tenemos la física antigua, bueno, donde se empiezan a dar las hipótesis sobre los componentes de la materia, lo que es la teoría atómica. Después pasamos, bueno, lo que son los cuerpos pesados y el geocentrismo. Nicolás Copérnico ya empieza con las teorías de todo lo que tiene que ver con el espacio, con el movimiento de los planetas. Ya se empieza a caer la teoría en sus tiempos de que el centro del universo, digámoslo así, era la Tierra. Ya se tiene que hay cuerpos más grandes que están girando alrededor de un cuerpo más grande que, bueno, en nuestro caso sería el Sol. Entonces ya empiezan a mirar todos estos análisis físicos de todas estas personas de su época. Bueno, después de esto pasamos a la física clásica. Bueno, entonces ya empiezan a desarrollarse los elementos de hidrostática, todo lo que tiene que ver con la propagación de la luz, y ya podemos mirar que en ocasiones se comportaba la luz como onda y a veces como digamos así, como materia, ¿sí? Entonces estas cositas son muy importantes dentro de esta parte, porque no sé, no sabemos qué tanto podían ellos investigar de acuerdo a las capacidades que tenían, pero igual era muy importante. Bueno, también tenemos a Isaac Newton, todo lo que es la mecánica, miren, la gravitación universal, lo que es fuerza. Entonces todas esas cositas son muy importantes dentro de
de lo que es la física clásica. Y después pasamos a la física aplicada, que es la termodinámica, todo lo que tiene que ver con calor, lo que es trabajo. Bueno, después pasamos al electromagnetismo de Michael Faraday, ¿sí? Lo que tiene que ver con corriente, con voltaje, la tensión a través de un conductor, tratar de crear campos magnéticos. Si usted puede recordar, la Tierra tiene campo magnético y en los polos es más intenso el campo magnético. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de las auroras boreales, se mira mucho en los polos. ¿Por qué? Porque el viento solar como tal choca con el campo magnético de la Tierra y se miran estas figuras pues muy chéveres en el cielo, digámoslo así, pero es por el campo magnético de la Tierra. Bueno, tenemos también la teoría de la estructura del átomo dentro de lo que es la física aplicada. Y pasamos a lo que es ya la física cuántica. Bueno, entonces ya cuando es el cuantos de energía. Entonces tenemos la teoría desarrollada por relatividad de Albert Einstein. ¿Sí? Todo lo que son los neutrones, los protones, los electrones. Y ya hablamos de Max Planck, los cuantos de energía. Entonces un cuerpo puede, dentro de estas teorías, por ejemplo, se tiene la paradoja de los gemelos, contracción de la longitud, dilatación del tiempo. Entonces todas esas cositas son muy importantes dentro de lo que es la antigüedad y ya lo que es la física moderna como tal, lo que es la cuántica. Pero es muy importante pues tener en cuenta estos autores que fueron muy investigativos dentro de esta parte y tratar de entender el movimiento de estos cuerpos micro y macro dentro de nuestro planeta, pues, y también tratando de entender lo del espacio. Bueno, entonces continuemos. Miren, el estudio sistemático de la física puede situarse en la segunda mitad del siglo XVI, con los primeros experimentos de Galileo, dando paso a la física clásica, basados en conceptos intuitivos de tiempo y espacio, movimiento, fluidos, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo. Bueno, después pasamos a lo que es la física moderna. Entonces ya bien agrupa ciertas facetas de la ciencia no determinables en el tiempo y en el espacio, tales como la teoría de la relatividad, postulados de la mecánica, lo que es la cuántica, acústica, electromagnética, la óptica, termodinámica, atómica, nuclear, biofísica, cosmológica y astrofísica. Entonces todos estos términos son muy importantes dentro de cada partícula que vamos a analizar en diferentes situaciones. Entonces esto es muy importante. Bueno, miremos ejemplos descriptivos donde se aplica la física, que pues son muy comunes. Por ejemplo, miren cuando estamos empujando un auto, cuando pateamos un balón, si ejercemos una fuerza sobre la partícula o se aplica una fuerza sobre el balón, entonces ahí estamos, miramos lo que es la física. Miren el empuje de todo lo que es la elevación de un avión, cómo él puede viajar. También cuando nosotros nos deslizamos o caímos sobre algo, entonces esto tiene que ver mucho con la fricción. Miren, todo esto es física. Lo que es nivelar cuerpos, nivelar pesos, también es muy importante. Y también pues tenemos el manejo de poleas para alivianar cargas. Bueno, son ejemplos, igual esto hay múltiples ejemplos de física, pero estos son algunos gráficos pues que quiero compartir con ustedes para que entiendan todo lo que tiene que ver con física. Bueno, miren, dentro de la física se subdivide en la clásica y en la moderna. Bueno, entonces, dentro de la clásica tenemos la mecánica. Dentro de la mecánica, miren, tenemos la dinámica, la estática, la cinemática. Después continuamos con la óptica, acústica, electromagnetismo y termodinámica. Eso es todo lo que tiene que ver con la física clásica. Y después pasamos a la física moderna. Miren, tenemos la nuclear, lo que es la atómica, de las partículas elementales
relativista y mecánica cuántica. Entonces esto es más o menos las subdivisiones de lo que es la física en clásica y moderna y sus etapas, digámoslo así, o sus subdivisiones dentro de cada tema. Bueno, entonces más adelante, y esto explico muy bien en cada uno de mis videos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme, caída libre, movimiento parabólico, todo lo que es leyes de Newton, todas estas cositas vienen dentro de la mecánica. Entonces, esto es de vital importancia que ustedes puedan ver los demás videos que presento para que puedan entender más a fondo todo lo que es la física. Hay muchos ejemplos descriptivos que nos permiten hacer eso. Bueno, entonces, mire, dentro de lo que es la física, nosotros sabemos que existe el Sistema Internacional de Unidades, el SI. Mire, conocido como el Sistema Métrico Decimal. Las unidades del SI, que es el Sistema Internacional, son la referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medida, y a las que están referidas a través de una cadena interrumpida de calibraciones o comparaciones. Entonces, mire, si nosotros aquí tenemos lo que es la magnitud, unidad, el símbolo y el patrón primario, o sea, de dónde fue tomado. Miren, si nosotros vamos a hablar de magnitud, entonces, por ejemplo, la longitud, miren. La longitud tenemos la unidad es el metro, el símbolo es m, y como esto ya está estandarizado, en el metro es, o sea, digamos, tiene lo mismo, las mismas dimensiones aquí que en otro país. ¿Por qué? Porque está estandarizado. Lo que es el kilogramo, miren, la masa, el kilogramo. Tiempo, el segundo. Intensidad de corriente, el amperio, ampere. Temperatura viene Kelvin. Intensidad luminosa, lo que es la candela. Y cantidad de sustancia, la mol. Bueno, entonces miren, estos sistemas o estas magnitudes, si nosotros las trabajamos dentro de un ejemplo, esto es el sistema, como es el sistema métrico decimal, nosotros vamos a trabajar lo que es el sistema MKS, o sea, quiere decir M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Entonces cualquier medida, sea de velocidad, de longitud, de tiempo, esté en otra medida, por ejemplo, si es, bueno, de sus derivadas. Entonces, por ejemplo, si de tiempo no está en segundos, sino está en horas, hay que hacer esa transformación de horas a segundos. O si está en kilómetros, vamos a hacer la transformación a metros. Bueno, igual yo esto voy a explicar en el video que les comparto a ustedes. Es transformación de unidades, que se llama, o conversión de unidades, y también pues en los demás videos que yo muestro aquí en mi canal. Bueno, entonces continuemos. Miren, dentro de esta parte tenemos los múltiplos y submúltiplos para unidades del sistema internacional. Entonces es muy importante que ustedes tomen nota de todas estas tablitas que les comparto, porque esto es la base fundamental del estudio de la física. Bueno, entonces miremos. Miren, nosotros tenemos múltiplos y submúltiplos dentro de potencias de 10, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos 1000, aquí tenemos 1000, mire que tenemos 10 a la 3, que es el kilo. Entonces nosotros podemos decir, un ejemplo, 1000 metros, si nosotros decimos 1000 metros, puedo decir que tengo 1 kilómetro. Por ejemplo, miren, aquí está. Igual ahorita voy a mostrar unos ejemplos para que podamos entender este concepto. Bueno, entonces cualquier unidad o cualquier resultado o cualquier dato, nosotros lo podemos pasar a estos submúltiplos y múltiplos dentro de cada símbolo y cada factor también. Entonces también es importante que registremos esta tabla, que es de vital importancia para poder entender mejor cada uno de estos valores cuando se aplica dentro de un ejemplo. Continuemos. Miren, entonces tenemos el ejemplo 1. Me dice, expresar 1000 gramos en múltiplo o submúltiplo del sistema internacional. Entonces, si nosotros miramos en nuestra tabla, tenemos que el kilo, que si simboliza con K, es 10 a la 3 o tenemos igual a 1000. ¿Sí? 10 a la 3, miren,
Si usted se da cuenta es 1 con 3 ceritos, para que lo mire un poco más fácil. Bueno, entonces mire, si nosotros tenemos esta relación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, 1000 gramos, mire aquí está, 1000 gramos, yo podría simplificar diciendo que como 1000 significa K, entonces sería 1 kilogramo, porque gramo es la unidad, mire, la unidad de medida. Entonces, como ya va a kilo, o sea, serían 1000, yo simplifico estos 3 ceros y diría 1 kilogramo. Ya no 1000 gramos, sino 1 kilogramo. Mira, aquí está. Bueno, entonces esto es importante porque simplificamos nuestro valor. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Expresar, miren, 0,00035 amperios en múltiplo o submúltiplo del sistema internacional. Entonces, miren, si nosotros revisamos nuestra tablita, tenemos que el mili, que es 10 a la menos 3, miren, si usted se da cuenta por acá, tenemos 0,001. Entonces, miren, si nosotros a nuestro número corremos 3 cifras, mire que después de la comita se corre 3 cifras, 1, 2, 3. Entonces aquí yo podría correr 3 cifras, 1, 2, 3. Y mire, si nosotros corremos 1, 2, 3 cifras, tendríamos 0,35, pero ya no colocaríamos amperios, sino miliamperios, porque nosotros estamos, digamos, quitando estos ceros a través del mili. Entonces ya serían 0,35 miliamperios. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve estos múltiplos y submúltiplos? En tratar de llevar este valor a lo que es notación científica. Esto se llama notación científica dentro de lo que es la física. Entonces, mire, aquí lo tenemos. No diríamos 0,00035 amperios, sino 0,35 miliamperios. Entonces ya estamos estandarizando o tratando de llevar a un valor estandarizado dentro de los valores que estamos tomando o estamos trabajando. ¿Listo? Entonces cualquiera o me pueden preguntar, pero yo cómo sé qué valor puedo utilizar. Entonces usted tiene que tener en cuenta, miren, si de la coma hacia abajo es números negativos. Miren. O sea, serían a la 10 por 10 a la menos y el número. Entonces, mire, aquí está. Pero si nosotros tenemos números grandes, entonces sería por 10 a la 3, o sea, números positivos. Aquí tenemos los dos ejemplos bien claros donde utilizamos un exponente positivo o un exponente negativo. Entonces, negativos es cuando está por debajo de la coma, miren, 0, entonces ahí podemos utilizar este valor. Bueno, continuemos. Mire, ejemplo 3. Expresar 500 metros en múltiplo o submúltiplo del sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si nosotros miramos nuestra tabla y decimos el kilogramo, miren, son 3 cifras, pero yo, ¿hacia dónde tengo que correr las 3 cifras? Hacia acá, miren, hacia acá. Porque el metro es muy inferior que el kilómetro, digámoslo así. Entonces, mire, lo que hacemos es esto, mire, corremos 3 cifras, 1, 2, 3 y tendríamos 0,5. 0,5 ¿qué? Kilo de los 3 cifras que corremos y como es metros, pues metros, ¿listo? O sea, kilómetros. Bueno, entonces eso es lo interesante, miren, que ya al llevar a la notación científica o al múltiplo y submúltiplo del sistema internacional tenemos esto. Corremos 3 cifras, 1, 2, 3 y tenemos 0,5 kilómetros. Porque aquí está el sufijo, kilos, kilómetros. Bueno, continuemos. Mire, nos dice expresar 0,0000785 voltios en múltiplo o submúltiplo del sistema internacional. Entonces, como nosotros tenemos, miren, después de la coma varios unidades de cero, digámoslo así, o varias partes en cero, entonces simplemente contemos, pues, cuántas nos alcanzarían. Miren, 1, 2, 3, todavía nos sobraría 1, entonces podemos llevar a 3, correr 3 más, ¿cierto? Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, si nosotros miramos el micro, que es 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros podemos decir esto, miren. Si corremos 6 comitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos 78,6, ¿pero qué?
microvoltios. El voltio pues es la unidad de medida, pero este es el múltiplo o el submúltiplo, para este caso sería el submúltiplo de el voltaje. Entonces aquí lo tenemos de acuerdo a las unidades o a las partes que estamos corriendo o posiciones dentro de nuestro valor. Ahí tenemos 78,6 microvoltios. Bueno, entonces espero les haya quedado claro esta parte que es muy importante, pero simplemente es de tener mucho cuidado o mirar la tabla y mirar cuántas comas yo puedo correr para tratar de llegar a una medida, a una notación científica como tal. Bueno, entonces continuamos. Mire, magnitudes físicas y unidades derivadas del sistema internacional. Entonces, miren, si nosotros tenemos la magnitud, por ejemplo, el área, el metro cuadrado, miren, ahí tenemos el volumen, el metro cúbico. Bueno, todas estas cositas son importantes porque son unidades derivadas de las fundamentales, que es el metro o lo que es longitud, tiempo, ¿sí? Peso. Entonces aquí las tenemos, miren. Entonces, por favor, registramos esta tabla que es de muy importante porque son unidades derivadas de las primordiales, que ya las miramos hacia más o menos hace 2 o 3 diapositivas. Ustedes la tienen registrada la tablita, entonces por favor esta tabla también la registramos porque es muy importante. También tenemos lo que es, miren, la energía, que es el julio, la presión que viene en pascales, miren la fuerza que viene expresada en la unidad de newtons. Entonces esto es importante. La potencia, miren, en vatios. Bueno, entonces una vez registren eso, pues podemos continuar, ¿no? Miren, tenemos nosotros que dentro de la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas. Entonces esta parte, mire, se divide en 3 segmentos o partes importantes, las cuales son la cinemática, la dinámica y la estática. Bueno, entonces, teniendo en clara esta parte, vamos a mirar dentro de la cinemática. Miren, es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, sin atender las causas que lo producen. Desde el punto matemático, la cinemática expresa cómo varían las coordenadas de posición de la partícula en función del tiempo. Y dentro de ello se tiene, ¿qué tenemos? Miren, el movimiento rectilíneo uniforme, aquí está MRU, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, caída libre y movimiento parabólico. Entonces miren, todos estos temas que estoy nombrando aquí, ustedes los pueden mirar bien explicados con ejemplos en mis videos que yo presento en mi canal. Bueno, entonces usted simplemente me encuentra ing.demetronics y puede encontrar cada uno de estos temas más explicados detalladamente con ejemplos aplicativos para que pueda solucionar cada uno de estos elementos. Pero todos estos, miren, estos movimientos pertenecen ¿a qué? A la cinemática, que es muy importante. Bueno, entonces, ya prácticamente vamos terminando con esta parte. Voy a proponer un taller donde vamos a solucionar algunos puntos. ¿Cuáles serían? Miren, realizar gráficamente 5 ejemplos donde se aplica la física. Entonces usted los dibuja e incluso hace la explicación de la situación. Bueno, una pregunta, ¿por qué los barcos no se hunden? Entonces, quiero que me responda esa pregunta. ¿Por qué los aviones no se caen? También, o sea, ¿cuál es el sistema que utilizan para no caerse? Porque por lo que tenemos que nos rige la gravedad, todos los cuerpos tienden al centro de la Tierra. Bueno, miremos por qué los objetos caen en la Tierra. Entonces, me sustenta esa pregunta. Y unos 4 ejemplos donde vamos a pasar a múltiplo, submúltiplo, de acuerdo a lo que habíamos mirado en los ejemplos anteriores. Bueno, son 4 punticos, 5, 6, 7 y 8, que son de cambio de múltiplo a submúltiplo. Bueno, entonces, pues espero les hayan entendido muy bien lo que es la física y todas las propiedades y las ramas que la componen. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.